Vamos a continuar con las clases de la primera epístola universal del apóstol San Juan. Y vamos a ver en el capítulo 2, primera epístola universal del apóstol San Juan. En el capítulo 2 vamos a leer desde el versículo 7 hacia el versículo 14. Dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el mandamiento nuevo. Amar a nuestros hermanos, como dijo el apóstol, siguiendo el ejemplo de Cristo. Es un mandamiento de Dios. Pero no solo es un deber del creyente, sino es parte de nuestra nueva naturaleza. Porque el Señor Jesús vive ahora en nosotros. Y el cristiano verdadero ama a sus hermanos. Amén. ¿Por qué? El libro de Romanos capítulo 5, versículo 5, nos dice abiertamente que el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Cuando usted y yo abrimos nuestro corazón a Jesús, inmediatamente el Señor derramó de su presencia, pero también derramó de su amor. Y tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, y eso nos da la capacidad de poder amar como Dios amó y ama al mundo. Nos da la capacidad de amar y también nos da la capacidad de ser amados. Cosas muy importantes. Tengo que saber amar. Y tengo que aprender a recibir amor. Hay gente que le gusta amar, pero cuando alguien quiere amarlo, no lo permite. Y pone como barreras y pone como murallas a su alrededor. Y se aísla de toda persona porque no quiere que nadie lo ame. Porque alguien lo dañó. Porque alguien lastimó su corazón. Y pone como una barrera, como un obstáculo que alguien se acerque. Ellos pueden ayudar y hacerlo con mucho amor, pero no permiten que alguien los ame. Pero déjeme decirle en esta noche, el Espíritu Santo ha derramado ese amor de Dios que nos da la capacidad para recibir el amor que nos quieran dar, para ser permeables al amor, poder recibir el amor, así como también nosotros lo damos. Pero también nos da la capacidad de dar amor. Y el que da amor no es egoísta, porque el amor no es egoísta. La palabra en 1 Corintios capítulo 13 nos habla mucho del amor. La preeminencia del amor. Y nos dice que el amor todo lo puede, todo lo espera, que el amor todo lo soporta. Nos dice que el amor nunca deja de ser. El amor perfecto de Dios. Y ese amor es el que el Señor quiere enseñarnos a nosotros mismos, la preeminencia del amor, para que nosotros podamos manifestar ese amor hacia los demás.
pero a la misma vez podamos ser también receptores del amor, permitir que te amen. Es bueno amar, pero también es necesario ser amado. Recuerda que el amor borra multitud de errores. Y el amor vence todo temor. Entonces es necesario que fluyamos en amor. Mira lo que dice el versículo 7 y 8. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, no es algo nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Desde el principio, algunos dicen desde el principio de la creación, de la raza humana. Nos dio un principio. En el principio nos dio un mandamiento, el mandamiento del amor. Versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Cristo, en Él. Y en vosotros también, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Cuál es ese mandamiento antiguo? Que dice desde el principio. Esto puede significar desde el comienzo de la raza humana. Porque el mandamiento de amar procede de la naturaleza misma de Dios. Pues Dios es amor, recuerde. La naturaleza de Dios es amor. Y podemos hablar de esa misma naturaleza. Desde que Dios formó a su pueblo como una nación diferente a las demás, les dijo que debemos amarnos unos a otros. Cuando formó la nación judía, vamos a libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 18. Levítico, capítulo 19. Nuestro Señor estableció algo. Versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, yo Jehová, lo firmó. Cuando tú lees la palabra en el Antiguo Testamento, cuando dice yo Jehová, está hablando de una firma. Es como dice, yo lo firmé, yo lo establecí. Y el Señor ha establecido de no tomar venganza con nuestro hermano, sino que tenemos que amarlo. A los miembros del pueblo de Israel. Esa era la diferencia entre el pueblo de Israel y las otras naciones. Porque la naturaleza de Dios es el amor. Y Él, cuando formó la nación de Israel, cuando formó el pueblo de Israel, Él estableció bajo el amor de su esencia. Y Él mismo dice, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una vez una persona me dijo, pastor, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué es mi prójimo? Tu prójimo es cualquier persona que está a tu alrededor. Él es tu prójimo. Cuando Jesús comenzó la formación de la iglesia, de este nuevo pueblo de Dios, también estableció este mandamiento. Juan capítulo 13, versículo 34. El principio del amor. San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Aleluya. Dijo el Señor, un mandamiento nuevo os doy. Este es uno nuevo. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Él le dice, yo le voy a dar un nuevo mandamiento, pero yo me voy a poner de ejemplo.
Yo les voy a amar y quiero que ustedes amen como yo amo. Versículo 35. Porque en esto conocerán todos que soy mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Es la diferencia entre el mundo y la iglesia. El mundo se aborrece, la iglesia ama. El mundo juzga, la iglesia perdona. El mundo te tumba, la iglesia te levanta. El amor, la esencia. Y el Señor dice bien claramente, un mandamiento nuevo os doy. Ya no te digo que no te vengarás por tu hermano y no te hablo del prójimo. Ahora te estoy hablando que te ames unos con los otros como iglesia, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo. El amor es el estandarte del Hijo de Dios. Como hijos de Dios tenemos que aprendernos a amar los unos a los otros. Así que cuando que Jesús comenzó la formación de un nuevo pueblo, nos dijo eso. Nos da un nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros. Dios quiere que haya ese amor, pero el amor de Dios no es un amor interesado. No es el amor que te amo para ver cuánto tú me puedes dar o cuánto yo puedo aprovecharme de ti. El amor de Dios es sin interés. Y nosotros tenemos que aprender a amar de la forma como Dios nos ama. Que amemos sin interés. ¿Por qué Jesús dijo que este mandamiento era nuevo? Versículo 8. Mire lo que dice el versículo 8 de Primera de Juan capítulo 2. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Es verdadero. Porque Jesús mismo lo había cumplido y pidió que sus seguidores lo cumplan. Por eso que ese mandamiento es verdadero. Porque Jesús lo cumplió y dio resultado. Capítulo 22 de Mateo. Evangelio según Mateo. Capítulo 22. Aleluya. Capítulo 22, versículo 37 al 40. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo. Jesús dijo que este mandamiento es nuevo porque se puede cumplir. Él lo hizo. No es nada difícil. Con el poder de la gracia, todos los hombres están capacitados para cumplir este mandamiento de amar a los demás. Solo lo podemos hacer con el amor de Dios. El hijo podrá amar a los padres a pesar de haberlos tratado mal con el amor de Dios. La madre puede amar a sus hijos a pesar que los hijos la traten mal con el amor de Dios. El amor de Dios borra multitud de errores. También este mandamiento era nuevo porque Jesús estaba poniéndose como ejemplo a seguir. Juan 13:34 es lo que hemos dado lectura. Me gusta lo que Jesús dice. Juan capítulo 13, versículo 34.
que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, así como yo los he amado, y ustedes pueden ver que se puede cumplir, háganlo ustedes también. Así como yo los he amado y ustedes ven que se puede amar, amen a los demás. Un amor desinteresado, un amor sacrificial, porque Él se sacrificaba por sus discípulos. Un amor que le gusta ayudar, un amor que le gusta proveer, que le gusta sustentar, un amor que consuela, un amor que levanta. Ese es el amor que Dios quiere que nosotros como hijos de Dios manifestemos. Que cuando vemos una persona en problema nos acerquemos y le demos una palabra de aliento. Y dile: te amo, mi hermano, te amo, mi amigo. Te amo no con el amor de hombre, sino con el amor de Dios. Porque el amor de hombre es interesado, pero el amor de Dios es un amor sin interés, incondicional. Jesús nos amó de una forma incondicional. No por lo que nosotros nos portemos bien. Él nos amó aún a pesar de portarnos mal. El amor nunca deja de ser. Jesús siempre nos va a amar. Y eso es lo que le decía el Señor. Yo les he dado ejemplo. Así como yo los he amado, que también os améis unos a otros. Él es el mejor ejemplo del amor. Amó a sus padres. Él amó a sus hermanos. A pesar que sus hermanos no querían estar con él. Es más, la Biblia dice que creían que estaba mal de la cabeza. No compartía lo que su hermano predicaba. Pero él igual siguió amándolos. Amó a sus discípulos. Es más, amó a Judas, que lo entregó. Y pidió perdón por él en la cruz del Calvario. Cuando dijo: Padre, perdónalos. Y estaba incluido él. Porque no saben lo que hacen. Amó a Pedro, que lo negó. Lo amó hasta el final. ¿Qué más ejemplo de amor nos puede dar el Señor? Lo abofetearon, lo escupieron, mintieron contra Él, hirieron su cuerpo, pero Él los perdonó por amor. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. El amor de Dios depositado en nuestro corazón nos da la capacidad de amar y de ser amado. Vamos a primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¡Qué tremendo! Nuestra relación con Dios está demostrada por nuestra relación con los demás. Así como tratamos a los demás, es como debe estar nuestra relación con Dios. El apóstol Juan dice que si amamos a nuestro hermano, andamos en la luz. Y no hay nada en nosotros que nos haga tropezar. Si amo a mi hermano, estoy bien. Esto quiere decir que el amor es lo único que nos capacita para progresar en la vida espiritual. Mientras que el odio nos imposibilita para poder avanzar, para progresar.
Si tienes odio en tu corazón, no te va a dejar avanzar. Si hay odio en tu corazón, no vas a poder crecer espiritualmente. Tienes que arrancar el odio de tu corazón. Tienes que sacar el enojo, la ira, porque son estorbo para avanzar, para progresar, para que seas exitoso. Así que el amor nos capacita. El odio impide el crecimiento del hombre porque se interpone entre él y Dios y entre él y su prójimo. El odio es esa barrera que no te permite llegar a tu prójimo para bendecir y ser bendecido. El odio es esa barrera entre tú y Dios. Entonces Dios no podrá escuchar tu oración. Dios no podrá extender tu mano para ayudarte porque el odio que albergas en tu corazón es un estorbo. No olvidemos que quien tiene odio, quien tiene amargura, quien tiene resentimiento y no está dispuesto a perdonar, no puede crecer en la vida espiritual. La amargura, el resentimiento, el odio y la falta de perdón son estorbo para la vida espiritual. Juan continúa diciendo que quien aborrece a su hermano anda en tinieblas. Versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. ¿Qué significa la palabra aborrecer? Es amar menos. El que ama menos a su hermano anda en tinieblas. Más aún el que habla mal de su hermano está en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han puesto ciego, lo han cegado. El odio ciega al individuo. Cuando estás lleno de odio, estás cegado. No te permite ver las cosas, ni siquiera para tomar unas buenas decisiones. El que tiene odio, el odio lo ciega y de tal manera que esa persona no va a poder tomar unas buenas decisiones. Y recuerda que nuestra vida está basada en muchas decisiones todos los días. Y si estamos cegados, ¿cómo responderemos en nuestras decisiones? Cuán importante es ver lo que decidimos. Si nuestras decisiones son malas, tendremos malos resultados. Si estamos cegados, no veremos bien y haremos cosas malas. Estarán mal nuestras decisiones. Por ende tendremos malos resultados y nuestra vida será una calamidad. Nuestra vida será un problema, nuestra vida tendrá estorbos. Pero si quitamos la amargura, el resentimiento, el odio de nuestro corazón y perdonamos a nuestros enemigos y a los que nos ofenden, yo le aseguro que su vida será una vida de éxito y de avance y de logros. El que ama a su hermano es un hombre que tiene comunión verdadera con Dios y también con sus hermanos. Versículo 10, el que ama a su hermano no permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Permanece en la luz, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Porque la luz de Cristo lo alumbra. Mas cuando no ama, las tinieblas lo siguen. Y tú decides en esta noche si andar en la luz o estar en las tinieblas. Y esto es para la iglesia. Este mensaje es para la iglesia. Cuando tú amas a tus hermanos de la iglesia, estás andando en la luz.
Pero cuando tú comienzas a aborrecerlos, hay tinieblas en ti y puedes tropezar. Puedes tropezar. Mas sin embargo, cuando tú permaneces en la luz, no hay tropiezo. Porque puedes tomar buenas decisiones. Porque la luz de Cristo te alumbra. Puedes darte cuenta bien de las cosas. Cuán importante es este grande mandamiento. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas a ti mismo, nunca vas a hablar mal de ti mismo. A ver, ¿no te das cuenta que siempre estás tratando de tapar tus errores y tus defectos? Así también tapa los errores de tu prójimo para que puedas tener una buena relación con él. Yo le pregunto en esta noche, ¿usted ha visto la rosa? Una rosa es hermosa. La flor, la rosa, es hermosa. Pero esa rosa también, ¿qué cosa tiene? Espinas. Si yo me centrara en mirar las espinas, nunca podría apreciar la belleza de la rosa, de la flor. Con las espinas la miro para tener cuidado donde pongo mis dedos y poder cogerla y hasta poder olerla. Y pueda admirar la belleza de la flor de la rosa. En una persona, no miren los defectos para criticarla, sino para tener cuidados de no lastimar a esa persona, ni tampoco que te lastime. Pero apréciala como persona, apréciala como un hijo de Dios, porque el Espíritu Santo mora en su corazón. Quizás ese creyente tiene un mal genio, oremos a Dios para que lo cambie. Quizás ese creyente tiene una lengua muy viperina, muy mala, muy perversa, oremos a Dios para que lo cambie. Pero ten cuidado de eso. Jesús sabía que Judas le robaba. Jesús sabía que cuando traían algo, él decía hay que venderlo, pero porque él quería sustraer, dice la Biblia, parte de ese dinero. Jesús lo sabía, pero igual lo siguió amando. No le dijo, oye ladrón. No lo encaró, lo amó hasta el final. Aun cuando le dio el beso de la traición. Y Jesús le dice con palabras de amor, con un beso vendes al Hijo del Hombre. Y fue suficiente y Judas salió corriendo y se fue llorando y quiso decir, bueno, ¿sabe qué? A los escribas del sumo sacerdote, acá está su plata, ya no hagan nada, él es inocente. Tan solamente con las palabras de Jesús, unas palabras con amor, pudo taladrar un corazón egoísta, ambicioso por dinero. Judas fue tocado por las palabras de Jesús. Palabras con amor. Cuán importantes son las palabras. O levantan o destruyen. Palabras con amor. Cuando Jesús estaba sentado en la arena escribiendo, la multitud trajo una mujer hallada en adulterio. Posiblemente la mujer estaba desnuda. Jesús ni la miró. Y dijeron, Señor, hemos sorprendido a esta mujer en adulterio. Y Jesús estaba escribiendo en la arena. Entonces Jesús dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y sigue escribiendo. Y dice que del mayor hasta el menor comenzaron a arrojar las piedras, a tirarlas en el piso. Y comenzaron a irse. Porque Jesús les habló con amor y los confrontó con amor su pecado. Y Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y él le dice, no están, Señor, se fueron. Yo tampoco te acuso, le dice. Anda, ve y no peques más. Palabras de amor. No la juzgó, no la criticó, no le tiró piedras.
¿Cuántos creyentes andan con su saco de piedras para apedrearse entre hermanos de la iglesia? ¿Cuántos apóstoles de este tiempo que se dicen ser apóstoles, pero creo que no lo son, andan con sacos de piedra apedreando a otros ministros? Ministros que se apedrean. ¿Dónde han visto eso? Si tú eres uno de ellos, deja tu saco de piedras. Si tú eres de esos hermanos que tira piedras, yo te digo en el nombre de Jesús, si estás libre de pecado, tíralo. Te aseguro que la misma vergüenza tendrás. Arroja tu saco de piedras. Déjalos en el suelo. Porque tan pecador eres tú como la persona a quien tú juzgas. Porque mientras estemos en este cuerpo de carne, le fallamos a Dios. Por eso que Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Si tú estás libre de pecado, arroja todas las piedras a las personas, a los creyentes. Y si no lo estás, déjalo en el piso. No dañes a las personas. No dañes a las personas. Aleluya. Aprendemos a amar. ¿Sabe? Yo entendí la razón del ministerio pastoral. La razón del ministerio pastoral es amar a la oveja, amar al consiervo, levantarlo y edificarlo. Si es un apóstol, que vea en ti a un pastor, porque un apóstol necesita ser pastoreado. Si es un profeta, consuélalo, porque un profeta necesita de un pastor. Por eso que los ministerios son 5 para edificar a la iglesia. La iglesia no se edifica por el apóstol. La iglesia no se edifica solo por el profeta. La iglesia no se edifica solo por el evangelista. No se edifica solo por el pastor. Ni se edifica solo por el maestro. Los 5 ministerios edifican el cuerpo de Cristo. Y cada uno tiene una función diferente. El pastor pastorea a las ovejas, al evangelista, al maestro, al profeta y aún al apóstol. Porque es pastor. Y él tiene el llamado pastoral. Yo no entiendo, hoy hay apóstoles independientes que no tienen quien los pastoree. Profetas independientes que no tienen quien los pastoree. Evangelistas independientes que no tienen quien los pastoree. Maestros independientes que no tienen quien los pastoree. Entonces, ¿para qué el Señor puso pastores en su pueblo? El pastor es un ministerio bendecido por Dios. Por eso que Pedro dice que cuando venga el príncipe de los pastores, le dará la corona de gloria a los pastores, porque tienen una bendición de pastorear a su pueblo, a sus ovejas. El profeta, el evangelista, el pastor, todos son ovejas del redil. La diferencia es que tienen responsabilidades, pero no dejan de ser ovejas. Como ya son independientes, ni siquiera diezman. Y le roban aún a Dios. El profeta tiene que diezmar. El apóstol tiene que diezmar. Aún el pastor tiene que diezmar. El evangelista tiene que diezmar. El maestro tiene que diezmar. Si no, se convierte en un ladrón. Y un pastor tiene que diezmar a su organización, si tiene una organización, o a otro pastor.
pero tiene que cumplir lo que Dios ha establecido en la palabra para tener autoridad de predicar. La palabra es para todos. Dice la palabra que el que ama no está en tinieblas. Y hablaba de eso, del saco de piedra, porque hay mucho tiempo en esto, estamos viendo en este tiempo que hay mucha gente tirando piedras en las redes sociales, buscándole errores a los predicadores. Hay ciertas páginas de Facebook y aún hay videos en YouTube criticando a todos los pastores, buscándole los defectos para criticarlos. Y vemos que la iglesia de Cristo es la que más se divide, la que más se pelea. Cuando el Señor dice, en esto conocerán que son mis discípulos, cuando se amen, no cuando se peleen, no cuando se apedreen. La diferencia es el amor. Cuando vean que se aman entre ministros y se respetan y se consideran, entonces la iglesia verá que los ministros están unidos y amarán a los ministros y se sujetarán a los ministros. Pero si ven que entre ministros se pelean, ¿cómo se sujetarán al que los pastorea? Aprendamos, pastores, ministros, amémonos los unos a otros como Cristo nos ama. Cristo no ve tus errores para criticarte. Él te ayuda como lo hace conmigo. Cuando yo me equivoco, Él me habla y me hace entrar en razón. Y cuando le fallo a alguien, me hace pedir perdón. El Cristo que yo conozco, el Cristo que me llamó al ministerio, el Cristo que me sacó de la luz, de la tiniebla a su luz admirable. Es el Cristo del amor, el que ama. Y con ese amor me dice, tú tienes la capacidad de hacer lo mismo, de amarnos. Ese es el mandamiento nuevo. Versículo 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Acá hay una amonestación a toda la familia de Dios. Primero nos dice que nuestros pecados han sido perdonados. De acuerdo a la palabra de Dios, el perdón de pecados se obtiene de la siguiente manera. Primero, escuchando el Evangelio de Dios. Romanos 10, 17. Carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe de Cristo viene cuando escuchas el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. Y cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando escuchas el Evangelio, te hace creer en Él. Romanos 1:16, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es el poder de Dios que te convence cuando tú escuchas el mensaje de salvación. Escuchando el Evangelio, entonces el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio. Para que te perdone, primero tienes que haber escuchado el Evangelio. Segundo, tienes que haber creído en Cristo. Juan 8:24. Creer en Jesús. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hay que creer. Primero escuchas el Evangelio, te predican
a Cristo. Segundo, esa palabra que te predican, que la escuchas, porque la fe viene por el oír, produce fe en tu corazón para creer en Jesús. Luego viene el arrepentimiento de tus pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38. Entonces tú te arrepientes. Hechos 2:38. Pero Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Hay que arrepentirse de lo malo que has hecho delante de Dios. Cuando te predican la palabra, esta palabra te da fe y convencimiento de pecado y te arrepientes. Hechos 17:30. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios declara que el hombre tiene que arrepentirse, pero primero escucha el evangelio que se predica. Segundo, es escuchar, hace que tenga fe para creer en Jesús. Al creer, es confrontado con su pecado y esa persona se arrepiente. Y luego viene la confesión con sus labios. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y vamos a leer versículo 9, por favor, hacia adelante. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que te vuelvo a repetir. Escuchas el mensaje del evangelio. Al escuchar ese mensaje produce fe, de tal manera que crees en Cristo. Y al creer en Cristo, el Espíritu Santo te hace ver tu condición de pecador. Te confronta y te arrepientes internamente y luego lo confesas, confesando a Cristo como tu Señor y Salvador. Eso es lo que dice la palabra, perdón de pecados. Volvamos a segunda de primera de Juan, capítulo 2, versículo 13 hacia adelante. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Juan escribe esta carta y dice que los jóvenes han vencido al maligno por medio de la palabra de Dios. Joven, déjame decirte en esta noche, por esta escritura declara que tú puedes vencer al maligno. El diablo no puede trabajar en tu corazón, pero hay una condición que debes tener en cuenta. Salmos 119, versículos 9 al 10. Salmos 119. Y esto es para todos los jóvenes y adolescentes que están escuchando este mensaje. ¿Cómo tú puedes vencer al maligno? Versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde: con guardar tu palabra. Versículo 10: con todo mi corazón te he buscado,
No me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 11. En mi corazón, joven, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El joven vence al maligno cuando tiene la palabra de Dios en su corazón, de tal manera que esa palabra evitará que se desvíe del camino. Esa palabra le ayudará a no pecar contra Dios. Y vence al maligno, y vence la tentación. Pero los jóvenes de hoy no quieren leer la Biblia. Pueden leer todos los mensajes de Facebook que le mandan. Puede revisar su WhatsApp. Puede ver hasta lo que le mandan, pero no pueden leer la Biblia. ¿Cómo piensas ganar al maligno? Cuando escribe Juan, la Escritura dice claramente que nosotros le hemos ganado. Los jóvenes le han vencido al maligno. Pero para que el joven venza al maligno, tiene que guardar la palabra de Dios en el corazón. Porque así podrá limpiar su camino, y cualquier traba que el diablo quiera poner, él lo limpia con el poder de la palabra. Es importante, iglesia, hermanos en la fe, que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Mire lo que dice Colosenses. Capítulo 3, verso 16, hablando de atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 16. El apóstol Pablo le escribe a nuestros hermanos en Colosas. Y le dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos. Mire, la palabra te enseña, enseñando y exhortando. La palabra te exhorta. Dice la palabra, unos a otros en toda sabiduría. Te exhorta con sabiduría, no con tosquedad. No con brutalidad. Te exhorta con amor, con sabiduría. Por eso dice, la palabra mora en abundancia. Cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, siempre vas a edificar a la persona a quien tienes a tu lado. Aún le harás ver su error, pero con amor, con sabiduría. El hombre sabio sabe en qué momento dice una palabra. Cuando hay palabra de Dios en tu corazón, tienes la sabiduría de Dios, sabes en qué momento decir la palabra correcta, que edifica, le enseñas y le exhortas. Dice que cuando la palabra de Dios mora en abundancia, podemos cantar con gracia. Cantamos con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos, himnos y aún cánticos espirituales. La palabra nos lleva a todo esto, a andar contentos, alegres, sabiendo que hay un respaldo de las promesas, sabiendo que Cristo en todo momento está contigo, y tú ahí en momentos de tribulación, el Señor te dice, no temas, he aquí, yo estoy contigo. Yo soy el que tomo tu mano derecha y te digo, no temas. Si te sientes solo, y Él dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Si estás en angustia, y dice la palabra, claman los justos y Jehová escucha y los libra de todas sus angustias. Si no puedes dormir y sabes de la palabra de Dios, entonces entiendes que Él dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y si te sientes solo sin que nadie te pastoree, entonces escucha la palabra en tu corazón que dice, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma.
y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, aleluya. Entonces tú comienzas a automáticamente, con la misma palabra que tienes, a alentarte. Y sales alegre. Ya no hay tristeza, porque si estás enfermo, entonces tú entiendes que Jehová Rafa está ahí en la palabra diciendo: he aquí, yo soy tu sanador. La palabra debe morar en nuestro corazón para poder hablarla, para poder enseñarla, para poder exhortar, para poder cantar de alegría. Y entonces viene cántico espiritual. Y cánticos espirituales vienen cuando hay abundancia de palabra en nuestro corazón. Cantamos los salmos, cantamos los himnos al Señor, porque la palabra mora en abundancia en nuestro corazón. Salmo 119, versículo 97. Salmo 119. Aleluya. Y vamos a leer el versículo 97. Dice la palabra de Dios: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día medito en la palabra. Lo que he leído lo estoy pensando y viendo cómo me edifica. Medito en la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que medita en la palabra de Dios, que todo el día está pensando en las santas escrituras. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. El apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es que eso es para el recién nacido. No dice la palabra eso. Eso es para todos, aún para los pastores, aún para los ministros. Tenemos que desear, si bien es cierto, Dios te ha dado la sabiduría para enseñar, pero tienes que anhelar la palabra de Dios, desear la escritura. Y dice que esta palabra no se adultera. Es la leche espiritual no adulterada. La palabra no se le debe adulterar con otras cosas, con pensamientos de hombres. La palabra se dice tal y cual está. Por eso dice la Biblia: hay de aquel que le agrega o le añade a la palabra de Dios. Si tú eres predicador, si tú eres un ministro, no adulteres la palabra de Dios con lo que tú crees. No lo hagas. Decláralo conforme está y deja que el Espíritu Santo sea quien dé convencimiento a la persona. ¿Cuántas iglesias hoy viven doctrinas de hombres? ¿Cuántas iglesias hoy ponen lo que les parece, que no tienen ningún sustento en la palabra? Adulteran las escrituras. La Biblia dice que la leche espiritual, que es la palabra de Dios, no debe ser adulterada por nadie. Tenemos que darla así como la recibimos. Y dice la palabra que también, volvamos a Primera de Juan capítulo 2. Nos habla de los niños, de los hijitos. Los niños también deben de conocer de la palabra de Dios. Es importante que nosotros nos dediquemos a compartir la palabra a los niños. Por eso, ahí me alegra ver a mi esposa, la pastora, preocupada de cómo dar la enseñanza para los niños. Y los hace para todos los niveles, de tal manera que puedan entenderlo. Proverbio 22:6 es clave. Instruye al niño en su camino. Háblale de Dios, y aún cuando fuere viejo,
no se apartará de ese camino, porque fue instruido, fue educado, fue enseñado. La palabra de Dios. Este domingo estaban predicando, la pastora enseñando en la escuela dominical, en vivo, sobre Daniel. Había terminado toda la serie de Daniel. Atrévete a ser diferente, era el tema de la enseñanza. Y hablaba de Nabucodonosor. Y yo me admiro de ver a mi hijo cómo sabe los nombres. Y él interviene en la clase. Es un niño que está instruido en la palabra de Dios. No porque son hijos de pastores, sino porque tenemos interés en que nuestro hijo crezca instruido en la palabra de Dios. Tenemos que enseñarle las escrituras a nuestros hijos para que cuando crezcan no se desvíen, no terminen en el mundo. Hermano, enséñale a tus hijos la palabra de Dios. Cuando el niño aprende, aun cuando está pequeño, que las cosas del mundo es pecado. Cuando el niño va creciendo conociendo la palabra y es un adolescente y entiende que no hay ninguna comunión la luz con las tinieblas, no se enamorará de un inconverso, no se enamorará de una inconversa. ¿Y por qué hay creyentes jóvenes que se enamoran de inconversos y aún hijos de pastores? Porque el pastor no tuvo la dedicación para enseñarle a sus hijos. Enseña a la iglesia, pero no enseña a sus hijos. Luego los hijos hacen cualquier aberración. Tenemos que enseñarles, no porque es hijo de pastor se salva. Él es también oveja. Lo aprendí por mi hijo. Mi hijo me dijo, papá, yo también soy una oveja. Y yo entendí eso, que también soy el pastor de mi hogar. Es importante entender eso. Muchos hijos de pastores hoy están en el mundo. Hijas de pastores que han fornicado. Porque el pastor, como ven que lo vengan a la iglesia, ellos ya aprenderán. No, ellos necesitan ser pastoreados. Tenemos que instruir a nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6. Vamos al libro de Deuteronomio. Con esto voy a terminar. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 6. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán primero sobre tu corazón. Lo primero es que la palabra está en ti para luego que tú le puedas enseñar a tus hijos. Tú no puedes dar de lo que no tienes. Primero tú, luego tus hijos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 2. Y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Tú te la repetirás a tus hijos. Lo que tú tienes en tu corazón de la palabra le compartirás a tus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa
Hablarás de ella andando por el camino. Está hablando que estás con tus hijos, ¿ah? Y al acostarte con tus hijos. Y cuando te levantes con tus hijos. Hablarle la palabra de Dios. Instruirlos. La Biblia nos enseña que todos conocerán a Dios a través de la palabra de Dios. Así, hermano, que esta enseñanza nos ayuda a entender el amor que tenemos que tener y de manifestar. La mejor medida para aplicar el amor es ayudar al prójimo, que es la misma palabra decir el próximo, al que está a tu lado, el que está más cerca. Por lo menos asegurémonos de que todos aquellos que llegan a nosotros por ayuda material, espiritual, afectiva o de otra índole, la obtengan de nosotros de acuerdo a nuestras posibilidades. Comencemos a manifestar el amor de Dios, porque ese es el nuevo mandamiento que el Señor nos ha dado. Un nuevo mandamiento. Que nos amemos unos a otros. Como hijos de Dios. Una llamada. Un mensaje de WhatsApp. Un mensaje de Facebook. De Messenger. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te fue? Y si tienes posibilidades económicas de ayudarlo, ayúdalo. Y si no, ora por él, porque lo mejor es la oración. Y bendices a tu hermano. Entonces, cuando en la iglesia recogíamos, recuerdo, las canastas de amor y todo el mundo traía un alimento, aceite, arroz, azúcar, atún, leche, fideos, papel higiénico, fósforos. Y se llenaba la canasta. Esa canasta era repartida entre los miembros de la iglesia. Y aún a veces invitados. Y cuando salían con su canasta, los inconversos decían: ¿y dónde traes eso? Me han regalado en la iglesia. ¿Así son los hermanos? Entonces se cumple lo que dice la palabra. Entonces la gente verá que sois mis discípulos, dijo el Señor, cuando os améis unos a otros. Hagámoslo. Hoy que todos estamos recluidos en nuestras casas por esto de la pandemia, aprovechemos el momento para ver por nuestros hermanos, por saber cómo están. Una llamada no cuesta nada. Un mensaje no cuesta nada. Hermano, Dios te bendiga. Bendigo tu vida. Espero que estés bien. Y si tienes una bendición, dile: vente por mi casa, recógelo. Y lo bendices. Y serás prosperado y bendecido. Demos gracias a Dios en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que demostrar el amor. Dile a que está a tu lado: hay que demostrar el amor. Aleluya. Vamos a orar al Señor en esta noche. Padre Santo y Señor mío, te doy gracias por esta preciosa palabra que nos hace recordar el amor que tú has depositado en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Y ese amor nos da la capacidad de amar y también de ser amado. Nos hace poder perdonar y también recibir perdón. Gracias, Señor, porque esta palabra edifica, levanta y consuela a tus hijos y a todos los que están ahí conectados en este día. Bendícelos. Bendícelos con este mensaje. Edifícalos, levántalos en el nombre de Jesús. Oramos por todas aquellas personas que tienen su saco de piedra, Señor, para que ellos puedan dejarlo en el piso y se olviden de ello y aprendan a amar aún a sus enemigos. Los bendecimos y oramos por ellos. Dale la paz que su corazón necesita.
para que ya no anden en tinieblas, sino que les resplandezca la luz de Cristo, para que sus decisiones sean buenas, Señor, y no equívocas. Porque al tener la luz de Jesús podrán alumbrar y tomar buenas decisiones. Sean, Señor, en todo momento unas decisiones sabias. Cuando quiten la amargura y el resentimiento y el odio de sus corazones. Oro por ellos y los bendigo con toda bendición celestial, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Denle un gloria a Dios.